No es simplemente incrementa 500.000 cupos nuevos, ¿cierto? Y miren a ver de dónde sacan la plata. Primero, las universidades públicas llevan casi 30 años recibiendo prácticamente la misma plata que recibían antes. Lo que hay aquí es una voluntad política que va a empezar a generar hechos ya. Las becas son muy importantes. Yo creo que eso se debe fortalecer porque es una de las maneras que podemos romper las barreras que hay para acceder a la educación. Pues no cuesta lo mismo un estudiante en una universidad pública que en una universidad privada. Dentro del Plan Nacional de Desarrollo, la educación ocupa un lugar central y se plantean diferentes estrategias para el fortalecimiento del sistema educativo de nuestro país. En este nuevo capítulo, desde la Universidad Nacional de Colombia, estudiaremos el tema para que usted se entere de los puntos más importantes dentro del articulado. Bienvenidos. Como primer enfoque, busca un aumento en la cobertura de la educación inicial. Estamos hablando de la atención integral a la primera infancia. Oigan, y como dato importante, fuera del Plan Nacional de Desarrollo, esta semana se tramitó el siguiente proyecto de ley en el Congreso que aborda la educación emocional en nuestros niños y niñas. Justamente hoy acabamos de aprobar uno de educación socioemocional para los niños, niñas y adolescentes de todas las etapas del colegio, desde la etapa inicial hasta la media, para trabajar no solo con los alumnos, sino con los maestros o docentes, los padres de familia y las madres de familia, porque es fundamental para prevenir el bullying, para prevenir el suicidio, para evitar el consumo temprano de sustancias psicoactivas, entre otras cosas. Con este proyecto de ley, Colombia tendrá menos agresividad, menos violencia, menos muertes. Por eso este proyecto fue votado unánimemente hoy en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes. Artículo 109. Matrícula gratis de las instituciones de educación superior públicas. Así es, aunque se espera que sea un avance gradual, donde se tiene como meta fomentar el acceso a 500.000 nuevos estudiantes al sistema de educación superior, priorizando a aquellos jóvenes que sean vulnerables socioeconómicamente. Está el tema de ampliar la cobertura, ¿cierto?, institucional para que más jóvenes, más personas, más niños puedan ingresar a la educación. Con el tema de la universidad pública, pues digamos, mejorar estas instituciones. Tenemos muchos departamentos, 32 departamentos en Colombia, y la cobertura es muy poca, y sobre todo en los departamentos donde vemos demasiada ruralidad. La Universidad del Catatumbo, yo diría que es un buen ejemplo de lo que se quiere hacer, porque es garantizar que en regiones donde nunca llega el Estado ni llega la educación superior pueda estar. Y somos conscientes, hay que ampliar el número de cupos, pero esa ampliación de cupos significa una ampliación en la financiación de la educación pública superior. No es simplemente incrementa 500.000 cupos nuevos, ¿cierto? Y miren a ver de dónde sacan la plata para financiar esos nuevos cupos. Y lo que se planteó en el Plan Nacional de Desarrollo no resuelve el problema. Nosotros no podemos absorber, así lo quisiéramos, esos nuevos estudiantes en esas condiciones. ¿En dónde está hoy el sistema de educación superior? Primero, las universidades públicas llevan casi 30 años recibiendo prácticamente la misma plata que recibían antes. Solamente ha crecido con la inflación, pero ustedes saben que cuando algo crece con la inflación es como si no creciera. O sea, el chocorramo antes valía 500, hoy vale casi 2.000 pesos. Si yo recibía antes 500 pesos y hoy recibo 2.000, alguien podría decir, no, vea que usted antes recibía 500 y ahora recibe 2.000, sí, pero me alcanza para comprar el mismo chocorramo. Y eso es lo que ha venido pasando con las universidades, pero el agravante es que ellas han venido triplicando la cobertura. Por eso, para que esos 500.000 nuevos cupos pues sean vidas transformadas de jóvenes que impliquen también calidad en la educación, requerimos que haya un plan de fortalecimiento de las universidades públicas. Pero ¿cómo se hará esto? El Ministerio de Educación Nacional pagará directamente a las instituciones de educación superior el dinero de las matrículas para los programas técnicos, tecnológicos y universitarios. Se va a ampliar la cobertura educativa a nivel nacional y la gratuidad en la educación superior. Eso es muy importante, sobre todo para las grandes ciudades donde solamente hay una única universidad pública, y en el caso de Bogotá, por ejemplo, solamente la Universidad Nacional ofrece todas las carreras. Queremos que haya otra sede de la Universidad Pública en Bogotá para que haya más estudiantes con más posibilidades de ingresar
con gratuidad a estas universidades. Lo que hay aquí es una voluntad política que va a empezar a generar hechos ya. El tema de la matrícula cero, por ejemplo, el aumento del presupuesto en la adicional del presupuesto del año pasado fue de 1.3 billones. El articulado busca el fortalecimiento del sistema financiero mediante la ampliación de programas de becas y créditos educativos, el impulso de alianzas público-privadas y la gestión eficiente de los recursos. Las becas son muy importantes. Yo creo que eso se debe fortalecer porque es una de las maneras que podemos romper las barreras que hay para acceder a la educación. Entonces, sí es importante. La beca mía consiste por la ley 1448 de víctimas. Es un crédito condonable porque no hay más oportunidades, es la única, le toca a uno esforzar. Muchos de los aportes o apoyos que se dan desde el gobierno se redirigen al sector privado. Y esto representa una problemática para la educación superior, y es que muchos de esos recursos pues, no cuesta lo mismo un estudiante en una universidad pública que en una universidad privada. Le pongo un ejemplo, en la Universidad Nacional un estudiante en arquitectura que pague el tope del valor asociado a la matrícula estaría pagando como entre 4 y 5 millones. Ese mismo estudiante en una universidad privada como los Andes podría estar pagando entre 12 y 15 millones de pesos. Y entonces a los Andes se le gira ese valor, de 12 o 15 millones, a la Nacional se le gira ese valor de 4 o 5 millones y son valores absolutamente desproporcionados en relación al mismo esfuerzo que se está haciendo por las dos instituciones en términos de la formación. El artículo 110 establece que se aumentarán los recursos de las instituciones de educación superior pública, donde la nación podrá transferir recursos adicionales de inversión para infraestructura y tecnología que mejoren la calidad de la educación. Nosotros radicamos un proyecto de ley junto con Ariel Ávila y Gabriel Becerra y otros 20 congresistas para descongelarle el presupuesto que tienen las universidades públicas y que ellas puedan contratar profes, trabajadores, construir nuevas sedes, porque eso es lo que se necesita para resolver parte del problema de la educación superior. Nosotros en la Universidad Nacional tenemos un congelamiento de la planta docente desde los años 70. Aquí hay una voluntad férrea de los profesores en términos del compromiso que tenemos con una universidad de la nación y por lo tanto la gran mayoría de docentes que estamos acá tenemos un compromiso que va más allá del tema salarial. Y en esa perspectiva, ese compromiso es el que nos permite mantener, con todas las dificultades que tenemos, la calidad educativa. El articulado también menciona el fortalecimiento de las instituciones de educación superior pública con la reforma de la Ley 30 de 1992. Así que iniciamos hablando acerca de esta ley. Esta ley reconoce la autonomía de las instituciones de educación superior, promueve la diversidad de programas académicos y corrientes de pensamiento y busca garantizar el acceso a la educación para todos los colombianos. Además, establece mecanismos de acreditación, define fuentes de financiamiento para las instituciones y busca promover la investigación y la cooperación internacional en el ámbito de la educación superior. Sin embargo, ha sido criticada por promover la comercialización de la educación superior y convertir a las instituciones en entidades enfocadas en generar ganancias. Además, se argumenta que ha aumentado la desigualdad en el acceso a la educación, persistiendo barreras tanto económicas como sociales. También se cuestiona el aumento de los costos de matrícula, la privatización de instituciones públicas y la falta de mecanismos efectivos de control de calidad, lo que puede afectar la garantía de una educación de calidad para los estudiantes. Logramos incluir, después de una conversación importante con el Ministerio, un compromiso para reformar la Ley 30 de 1992, que es la que rige toda la educación superior pública y privada, y que se iniciara por reformar los artículos 86 y 87 de esta ley, que son los que definen cuánta es la plática que le toca a las universidades y a las instituciones de educación superior pública. La Ley 30 del año 92 estableció en el artículo 86 un mecanismo de financiación para la educación pública, en donde fundamentalmente estableció un mecanismo de indexación al IPC de cada año
pero no hay ningún tipo de incremento. Sin embargo, pues hay una solicitud por parte del movimiento estudiantil de que haya una reforma integral que contemple más allá de solo la financiación y que tenga en cuenta cosas como la autonomía universitaria, el bienestar de los estudiantes, poder realmente transformar todo lo que tiene que ver con la pedagogía, con precisamente enfocar la educación a la transformación del país y no únicamente a lo que es actualmente, que es como una especie de cantera para salir a trabajar y que realmente no está sirviendo y dando un servicio al país como debería ser. Entonces tenemos que hacer una reforma a la Ley 30 que incluya los temas de la financiación, pero adicionalmente que incluya los problemas de la calidad académica, del bienestar. Tenemos muchos jóvenes que aguantan hambre en la universidad, que no tienen con qué pagar las fotocopias, que no tienen condiciones de vivienda. Los estudiantes pues presentan una condición también muy deteriorada porque de alguna manera hoy gran parte de los estudiantes tienen que trabajar. No pueden estar concentrados de manera total en lo que sería su formación académica y luego en la perspectiva de vincularse en el desarrollo de este país. En principio inicié en una pública, ¿cierto? Inicié en una pública, pero como le digo, el tema de la economía, porque me tocaba desplazarme desde donde vivía hasta Cali, que era la Universidad del Valle, hay mucha distancia, el tema de la estadía, el tema de la alimentación, el tema de transporte, entonces fue muy complicado, no me dio, tuve que, gracias a Dios por mi buen puntaje en el IFES, pues pude aplicar una de las becas. Tuve que desplazarme hasta la capital, que gracias a Dios ya he podido culminar y ya estoy próxima a graduarme. Debemos preguntarnos si el acceso está intermediado por el endeudamiento de las familias, si como lo han hecho los anteriores gobiernos, el principal mecanismo de acceso a la educación superior va a ser el ICETEX o por el contrario va a ser las universidades públicas. Un ICETEX más humano, donde se plantean medidas para mejorar la gestión y ampliar los programas de crédito educativo ofrecidos por el ICETEX, con el objetivo de facilitar el financiamiento de los estudios superiores para aquellos estudiantes que no cuentan con recursos suficientes. Nosotros pretendemos en la reforma al ICETEX apuntar a ver si logramos que todos los jóvenes puedan tener durante su historial crediticio una tasa fija que los proteja de esa variación, y parte del cambio que tiene que hacer por un proyecto de ley es lo que estamos avanzando. Lo primero, que los créditos no deberán pasar de un IPC más 3%, eso quiere decir que la tasa total no supere ese 3% adicional. En segundo lugar, buscar un mecanismo donde recibamos recursos de la nación, porque hoy no los recibimos unos recursos por parte del Ministerio de Educación para un subsidio temporal, pero que busque que precisamente podamos cobrar y suplir ese crecimiento de la tasa con una tasa estándar. Y en tercer lugar, pues la humanización de cómo funciona la transformación tecnológica de la entidad. Sabemos que la educación es una herramienta esencial para disminuir la brecha económica y social que permanece en nuestro país. Muchos jóvenes que, como yo, están, digamos, ansiosos por estudiar, se han esforzado y tal vez no se le han dado las cosas y han tenido que parar o dejar a un lado su proceso educativo para comenzar a trabajar, para reunir para su matrícula. Yo creo que es importante que toda la sociedad colombiana tenga presente que la educación superior sí está pensada para transformar a la sociedad, pues hay que ser partícipes precisamente de esta transformación del sistema de educación en Colombia. Entender que el papel de la educación es generar justamente esos espacios de libertad y paz. Nosotros no podemos seguir generando profesionales en áreas técnicas solamente, pensando que la educación es simplemente la formación para un trabajo. La educación es la forma en la que nosotros tenemos para construir un país. Un país que no educa a su sociedad, un país que no educa a sus hijos, un país que no educa a sus jóvenes, tiene una mala perspectiva de futuro. Oye, Pipe, estamos en tu universidad, gracias por invitarnos. No, a mí me encanta que hayan venido a visitarnos, a conocer un poquito de nuestra universidad, saber que es pública, que es de todos, es un espacio abierto. ¿Qué nos puedes decir frente a la educación en nuestro país en este momento? Tenemos un déficit inmenso en nuestra universidad y más que en nuestra universidad, en toda la educación pública. Sabemos que el Plan Nacional de Desarrollo busca disminuir este déficit, sin embargo creemos que es muy insuficiente para una retórica de un gobierno que subió prometiendo más ayuda o más recursos a la universidad pública. Yo lo que quiero resaltar es que no basta la voluntad del presidente, no basta que aquí en el Congreso hagamos realidad un proyecto y la reforma, sino tenemos el compromiso de los estudiantes, de los profesores, de los trabajadores y de las familias. Es un privilegio, lamentablemente la educación en Colombia hoy no es un derecho, está mediado por la capacidad de pago que tú tienes, concentrado en las regiones más desarrolladas, y eso pues es un
una gran barrera de acceso. Yo invito al movimiento social a que sigamos en la exigencia de nuestras mismas banderas de siempre. O sea, por el contrario, tenemos una oportunidad histórica porque hay un gobierno diferente, eso es verdad, pero eso no puede implicar que entonces nos relajemos y creamos que todo va a pasar por arte de magia, no. ¿Considera usted que el Plan Nacional de Desarrollo cubre todas las necesidades que afronta el país en tema de educación? Nuestra cámara los lee.